Historia 5, hice un giro a la izquierda en una señal verde. Un autobús urbano se saltó una luz roja y me chocó de costado. Mi coche era un pequeño Volkswagen Rabbit, así que me pasó de largo y yo estaba perfectamente bien. El conductor se detiene, Sally dice, el sol me daba en los ojos. Yo digo, no estoy herido, gracias por preguntar. Abogados de Reddit, ¿cuál es el argumento más ridículo que han escuchado en un tribunal? Soy abogado. El argumento más ridículo que he visto fue el que yo mismo presenté. A uno de mis clientes lo atraparon cocinando una película tan buena como Breaking Bad. Este fue un caso muy claro, lo atraparon cocinando. No había forma de que pudiera salir de esta situación. Peor aún, estaba cocinando en casa y había niños allí. Sí, el fiscal del distrito lo acusó de delitos graves. No había fianza y estaba detenido en la cárcel del condado. Mi cliente me pregunta si puede salir en libertad durante 24 horas para poder casarse. Le dije que lo pediría, pero que no había forma de que lo dejaran salir. Primero le pregunté al fiscal si lo permitirían. No, se rieron. Entonces presenté una moción ante el tribunal. Ahora bien, sabía que el juez era un tipo conservador, viejo y cascarrabias, partidario de los valores familiares, que también estaba obsesionado con los delitos relacionados con las drogas. No había ninguna ley involucrada, pero preparé un argumento sobre la santidad del matrimonio y cómo el Estado debería alentar el matrimonio en todo momento, y ese tipo de cosas. Celebramos una audiencia y presenté el argumento. El fiscal se opuso totalmente y lo calificó de ridículo, y el juez se lo concedió. El juez decidió permitir que mi cliente saliera durante 24 horas para casarse. Tuvo que entregarse en la cárcel del condado a las 8 de la mañana del día siguiente y algunas otras condiciones, pero aún así, se le permitió salir. Todos se quedaron atónitos. Nadie lo podía creer. Llega el día de la boda, mi cliente Sale, se casa y luego vuelve a la cárcel. Todo salió exactamente como se suponía que debía salir, lo cual también es bastante impactante. ¡Qué gran comienzo! Sí, esto es absurdo. El concepto, el hecho de que se permitiera y el hecho de que todo saliera como estaba previsto. Nada de esto tiene sentido, y sin embargo sucedió. Segunda historia, ex fiscal adjunto del estado de SL aquí. Este acusado es citado para comparecer ante el juez y le dice que ha sido acusado de robo por robar un rollo de billetes de raspadito de una gasolinera. El juez le informa al acusado que, dado que el valor de los billetes era de más de $300, se trata de un delito grave en lugar de un delito menor. El acusado le dice al juez, pero, señoría, para ser justos, todos los billetes eran perdedores, dando a entender que no se trata de un robo en absoluto. Me sorprendió lo ingenioso pero inútil del argumento. Oye, que se cocine. Esos billetes no tienen ningún valor, no son un robo. Genial. Historia 3, estábamos en un juicio y el abogado de la parte contraria objetaba un documento que yo estaba tratando de presentar como prueba a través de uno de sus testigos. El testigo lo había identificado como uno de sus registros comerciales, pero el abogado de la parte contraria objeta. El jurado está en la sala del tribunal, por lo que el juez nos pidió que nos acercáramos. Lo hacemos y el abogado de la parte contraria argumenta la autenticidad del documento. Me sorprendió un poco, así que mi respuesta fue, Su señoría, esta es su prueba. El abogado está afirmando que presentaron un documento no auténtico al tribunal. El juez se vuelve hacia el abogado y le pregunta, ¿está presentando documentos no auténticos? El abogado de la parte contraria balbucea un no y el documento entra. Me sorprendió un poco que quisieran argumentar que su propio documento no era auténtico solo para evitar que yo se lo presentara al jurado. Cuarta historia, soy abogado. El Estado intentó argumentar que existe una causa probable simplemente porque hay un informe policial que denuncia el delito. Del hecho de que un agente de policía haya presentado este informe, es una inferencia razonable que el delito tuvo lugar como se describe.
Bien. Las acusaciones se prueban por sí solas ahora. Bueno, supongo que entonces se acabará el juicio. No hay necesidad de escuchar más mociones de desestimación. Me pregunto por qué ningún otro fiscal en 240 años de jurisprudencia pensó en eso antes. Un fiscal adjunto de distrito de 25 años que fue a la peor facultad de Derecho del Estado. Ahora bien, no soy abogado, pero incluso yo puedo decir que esta es una lógica circular absolutamente absurda. Alguien dijo que sucedió. ¿Cómo sabes que sucedió? Bueno, hay un informe de que alguien dijo que sucedió. Perfecto. Llega la policía y, adivina que había un autobús literalmente lleno de testigos. Todos tenían la misma historia, se saltaron un semáforo en rojo. La ciudad pagó por mi auto, etc. Negaron haber cometido algún delito y fueron a la corte, a la que tuve que asistir junto con un testigo o dos y el oficial. Su defensa tenían migraña. Juez, entonces, debería dejarlos libres porque tenían un fuerte dolor de cabeza y estaban conduciendo hacia el sol. Sí, señoría. Me alegro mucho de que lo entienda. Y les revocaron la licencia de vehículos comerciales. Deberían haberles quitado los puntos. Si alguna vez tengo un accidente automovilístico, realmente espero que lo primero que salga de la boca de la otra persona no haya sido una excusa, o no sea una excusa. Quiero decir, estaría muy enojado. Debo admitir que también espero por mí mismo no hacer eso. Tengo una tendencia a poner excusas en los malos momentos. Intentaré ser mejor en eso. Gracias por recordármelo, OP. Historia 6, historia de un estudiante de Derecho, ex profesor. El acusado fue arrestado por posesión de narcóticos. Estaban en el bolsillo de su chaqueta de cuero. Él argumenta que el registro fue ilegal porque con su chaqueta de cuero suave como la mantequilla, no hay manera de que el oficial hubiera sentido las drogas en su bolsillo durante un cacheo, por lo que no debería haber metido la mano en el bolsillo para encontrar las drogas en primer lugar. El juez pide sentir esta chaqueta y los bolsillos. El acusado se la da al alguacil. El juez encuentra más drogas en su bolsillo. No hace falta decir que no le fue bien. Historia 7, yo estaba en la galería pública para esto mientras estudiaba Derecho. No era el abogado. Tribunal de la Corona de Leeds a principios de los 90. Un hombre extranjero de 75 años y, esto es importante, se enfrentaba a una audiencia preliminar relacionada con los cargos de haber tocado a un pariente de 13 años de forma inapropiada. Su abogado hizo una petición exitosa de libertad bajo fianza basándose en que este hombre era un pilar establecido de la comunidad inmigrante, y el juez le preguntó al anciano si tenía algo que decir antes de que lo pusieran bajo fianza hasta la próxima audiencia en un mes. Hizo dos comentarios. 1. Llevaba unos pantalones cortos muy ajustados y yo no debería ser considerado responsable porque ningún hombre de verdad podría resistirse a ver algo así. El juez le recordó que se trataba de una audiencia preliminar, no de un juicio, por lo que debería esperar hasta el juicio para argumentar su caso, especialmente declaraciones que están lejos de ser exculpatorias y son más adecuadas para atenuar los hechos. 2. No puedo volver a comparecer en un mes porque mañana vuelo de regreso a mi país y no voy a volver. El abogado parecía tan sorprendido como el resto de nosotros. El juez ordenó que se incautara el pasaporte del acusado y lo mandó a prisión preventiva hasta el juicio. Solo puedo decir que esto no tiene relación o es tangencial, por lo menos, pero odio cuando la gente se sale con la suya tras cometer delitos estúpidos y horribles. Normalmente se trata de algo íntimo y malo porque se les considera un pilar respetable de la comunidad. No, claramente no, o no estarían aquí. Solo significa que son buenos para mantener su lado espeluznante en un perfil bajo. Eso no significa que sean buenas personas. Historia 8, soy abogado. Una reclusa afirmó que uno de los guardias la había tocado. Uno de sus testimonios más condenatorios fue el de la gran cicatriz vertical que tenía en el pecho debido a una operación de corazón. Ella continuó diciendo que recordaba esa enorme cicatriz de cuando la tocó. El guardia subió al estrado,
Se quitó la camisa y tenía una pequeña cicatriz horizontal en el hombro. Caso cerrado. Al parecer, una vez le había dicho que se había sometido a una cirugía y ella supuso que le habría dejado una cicatriz gigante y utilizó eso para inventar su historia. Historia 9, esto nunca llegó a los tribunales. Le pregunté a mi abogado de divorcios cuál era la peor cosa que un cliente le había pedido que argumentara. Esperaba una historia del tipo quiero el centrifugador de ensaladas. Tenía un cliente, un profesor de unos 70 años que se estaba divorciando de su esposa, también profesora de 70 años. Ambos eran judíos. Su esposa tenía un tatuaje en el brazo. Era un número que los nazis pusieron allí cuando la pusieron en un campo de concentración en la Segunda Guerra Mundial cuando era niña. El marido nació en Estados Unidos, no era alemán. El gobierno alemán estaba en proceso de llegar a un acuerdo con los supervivientes. Ella tenía una cierta cantidad de dinero, una suma de 6 cifras que le debían. El marido quería que su abogado argumentara que él debería recibir la mitad del dinero del acuerdo. El abogado le dijo que había un círculo especial en el infierno para los abogados que piden cosas así, y que él no estaba planeando terminar allí. Y mucho menos para los abogados, hay un círculo especial en el infierno para los hombres que piden cosas así. O para cualquiera, en realidad. Qué comportamiento repugnante, simplemente despreciable. Es decir, señor, escúcheme, su ex esposa está recibiendo algún tipo de compensación por una de las cosas más horribles y traumáticas que han sucedido en la Tierra, y usted aquí pensando que merece la mitad de esa compensación monetaria porque se casó con ella. Sí, no sé qué decir más que no se salga de su tema, amigo. Ella no es de su propiedad y, francamente, si realmente la amara para empezar, no creo que alguna vez le pidiera eso. Historia 10, el fiscal aquí. Tuve un caso en el que un hombre agredió a su hija de 16 años porque llevaba ropa sugerente y parecía que se lo estaba buscando. Trató de argumentar que ya sabes, las chicas son ahora más jóvenes y activas en lo íntimo. Recuerdo que pensé, ¿qué haría Dexter? De todos modos, el hombre fue condenado y ahora cumple 2 cadenas perpetuas más 100 años. Edición, la razón de esa sentencia es que no podrá optar a la libertad condicional. Fue condenado por 2 cargos de agresión íntima, 2 cargos de incesto y 2 cargos de contacto agravado de menores. En mi jurisdicción, se puede optar a la libertad condicional con una sentencia de cadena perpetua después de 30 años. La cadena perpetua y la cadena perpetua sin libertad condicional son 2 sentencias diferentes aquí. No podía optar a la cadena perpetua sin libertad condicional, así que, al menos en teoría, sí, podría cumplir 2 cadenas perpetuas consecutivas, que serían 60 años, y luego la libertad condicional. Ahora, sin embargo, estamos seguros de que nunca volverá a respirar como hombre libre. He llevado varios casos de este tipo y, para mí, son mucho más difíciles que los casos de asesinato por la presión. En este caso, el hombre no tenía más quejas que la de ser padre, así que si yo perdía, la pobre chica volvía con su padre. Historia 11, hace varios años, yo estaba llevando un juicio civil, lesiones personales, defendiendo a una mujer que supuestamente golpeó a una supervisora de autobús con su coche. Ofrecimos admitir la responsabilidad y solo intentar reclamar daños y perjuicios. En otras palabras, el jurado no escucharía las circunstancias de cómo se produjo la lesión, solo que estábamos de acuerdo en que mi cliente la causó, y ellos solo decidirían el monto de los daños y perjuicios. Teníamos pruebas de que la demandante estaba exagerando significativamente sus lesiones. El abogado de la demandante se negó a aceptar nuestra concesión, pensando que si el jurado escuchaba las circunstancias, querrían dar aún más dinero para castigar a mi cliente. Así que fuimos a juicio por responsabilidad. La demandante llamó a un testigo, su cliente, que testificó que una mujer mayor en un coche verde la golpeó. Descansaron, y yo pedí una desestimación por falta de pruebas. Literalmente no había ninguna prueba que vinculara a mi cliente con este incidente, solo una mujer mayor en un coche verde.
La demandante nunca se molestó en llamar a mi cliente al estrado. El abogado le dijo al juez que el conductor del autobús había anotado la matrícula de mi cliente y se la había dado a la policía. Nunca se molestaron en intentar encontrar al conductor del autobús. El abogado preguntó si podía simplemente incluir el informe policial, y yo objeté que se trataba de un rumor. El abogado entonces dijo, por favor, déjeme incluir esto. No he tenido trabajo en mucho tiempo y me contrataron en una firma para llevar este caso. Realmente necesito ganar esto. Por supuesto, no estuve de acuerdo, y el juez desestimó el caso. Me sentí un poco mal, pero esa fue quizás la peor presentación de un caso que he visto. Hablé con el jurado después, y todos dijeron que odiaban a la demandante, que no creían ni una palabra de lo que dijo y que probablemente habrían fallado a mi favor de todos modos. Moraleja de la historia, prepárese para el tribunal. Ah, sí, la clásica jugada en el tribunal, rogar. Bien, eso significa que su caso es hermético. Historia 12, ahora soy fiscal, pero solía tener un bufete privado donde hacía muchos desalojos. Mis clientes habituales, propietarios, ni siquiera venían a mi oficina hasta que sus inquilinos llevaban meses atrasados en el pago, y la mayoría de las veces, los inquilinos se mostraban desafiantes en su impago, por lo que no era difícil no tener compasión de ellos. De todos modos, un inquilino era un tipo particularmente tonto. Normalmente venía al juzgado con una camiseta sin mangas y unos vaqueros cortados. Habíamos fijado una fecha para el juicio y mi cliente y yo nos presentamos. El inquilino no. En el último segundo antes de que el juez dictara sentencia de incumplimiento, una mujer irrumpió en la sala y gritó, «Deral está al teléfono». El juez le permitió que subiera el teléfono y pusimos al inquilino en altavoz. Procedió a pedir al juez que retrasara el juicio una semana porque mi hermano se golpeó la cabeza al revés y probablemente va a morir. No me lo creí, pero mi cliente conocía a Deral lo suficiente como para percibir el estrés y el miedo en su voz. Le dije al juez que permitiríamos la prórroga, pero solo hasta el siguiente día de audiencia disponible. El juez lo fijó para una semana. Yo no le creía a Deral hasta esa noche. Mi abuelo había sufrido un accidente y tuvimos que ir corriendo al hospital. Mientras caminábamos por el pasillo, vi a Deral en una habitación con un grupo de personas que se vestían lo suficientemente como él para ser obviamente familia. Cuando llegamos a la habitación de mi abuelo no resultó tan gravemente herido como temíamos originalmente, lo primero que dijo fue, «Nunca adivinarás lo que le pasó al tipo del final del pasillo». La enfermera me dijo que el idiota de su hermano dejó caer un balde de tractor sobre su cabeza y se abrió como un huevo roto. Ahora está en coma. Le conté la noticia a mi cliente y ella se sintió tan mal por Deral que firmamos un acuerdo en el que se declaraba que se marcharía en 15 días y que le perdonaríamos todo el alquiler atrasado que debía. Oh, vaya, sí, eso es. Mira, en cuanto a excusas, esa es bastante buena. Hombre, qué accidente tan absolutamente horrible ha ocurrido y qué consecuencias ha tenido. Deral, lo siento, hombre. ¡Qué fastidio! Me alegro de que el propietario pareciera indulgente. He oído muchas historias sobre malos propietarios, sobre todo hoy en día, así que creo que este merece algunos puntos. Historia 13, lo que yo llamo la defensa de la fiesta sorpresa. En una audiencia para una orden de protección, en la que una exesposa está tratando de obtener una orden de protección contra un exmarido que la ha estado acosando, tienen un hijo en edad de escuela secundaria juntos. El exmarido intenta argumentar en contra de la orden de protección, diciendo que es posible que necesiten comunicarse sobre el niño. El juez señala que pueden comunicarse a través del niño, y también que otros miembros de la familia han sido designados por el Tribunal de Menores para ser intermediarios en lo que respecta a la recogida, entrega, etc. El exmarido tiene una idea brillante, juez, ¿qué pasa si necesito organizar una fiesta sorpresa para mi hijo y necesito mantenerlo en secreto para todos, pero su madre aún necesita saberlo para que no organice una fiesta el mismo día? En otras palabras,
Si bien admito que he estado acosando a mi ex esposa y hay motivos para otorgar una orden de protección, no debería otorgar esa orden solo por si acaso necesito organizar una fiesta sorpresa algún día. Lo que lo hizo fue lo inteligente que pensó que era el argumento. Así nació la defensa de la fiesta sorpresa. Historia 14, no fue el otro abogado, sino su cliente el que subió al estrado en un juicio por robo en tiendas. Afirmó que no había robado un par de filetes de salmón a propósito. Estaba tan nervioso por una conversación telefónica con su novia que accidentalmente los deslizó en los bolsillos de su chaqueta en una parte de la tienda que el oficial de prevención de pérdidas llamó el callejón de los ladrones porque es un punto ciego para las cámaras, y luego salió sin darse cuenta. No es como si fuera una barra de chocolate o algo pequeño. Eran 2 filetes de salmón. Le pregunté, ¿alguna vez has hecho algo así antes? No. ¿Alguna vez has visto a alguien, en cualquier lugar, meterse un pescado así en el bolsillo en toda tu vida? No. Afortunadamente, el jurado no se creyó su ridícula historia y lo declaró culpable. 2 filetes de salmón en los bolsillos de tu chaqueta. No puedo decir que lo haya hecho alguna vez, pero tengo que respetar la idea de que el tipo dijo, no había visto eso antes. Tienes razón. O al menos así es como me lo imagino cuando OP escribió como 5 puntos y luego la palabra no. Historia 15, no soy abogado, pero me citaron como testigo para testificar a favor del Estado en relación con un accidente en el que estuve involucrado. Un gran camión de construcción me chocó por detrás mientras estaba parado en un semáforo en rojo detrás de otro vehículo. Era una carretera de 4 carriles que se fusionaba en 2 después del semáforo, y yo estaba en el carril derecho en dirección norte. El semáforo se puso verde y todavía no me había movido porque sentí que el vehículo tocaba el mío. Lo siguiente que supe fue que estaba avanzando y comencé a entrar en pánico pensando que algo andaba mal con mi auto. Bueno, aparentemente el conductor del camión de basura no se dio cuenta de que me había golpeado y me empujó directamente a través de la intersección. Mi auto terminó haciendo un giro de 180 grados y yo estaba mirando hacia el sur, en dirección a una zanja muy profunda. Estaba tocando la bocina y frenando y tratando de evitar caer en la zanja porque mi hijo no tenía ni un mes en ese momento y estaba en el asiento trasero, junto con mi perro. Conseguí poner el freno de mano y nos detuvimos justo al borde de la carretera, antes de la zanja. Mi marido se da la vuelta y pregunta, ¿tengo que llamar al 911? Le digo que no porque veo que el camión volquete se detiene a un lado un poco al norte de mí y me imagino que saldrá a cambiar el seguro. He aquí que el conductor se fue después de unos 15 segundos de estar allí parado. Me quedé atónita, pero inmediatamente le dije a mi marido que llamara al 911. Habíamos sufrido un atropello y fuga. Viene el sheriff, viene gente de la empresa que nos chocó, los testigos que vieron todo le cuentan al sheriff lo que pasó y la empresa se disculpa. Empiezan a buscar al conductor a través del GPS del vehículo. La empresa acabó pagando $2.000 en daños a mi coche y pagó por un asiento de seguridad nuevo. Todas las partes también tomaron fotografías de los daños que presentaba mi coche, así que imagina mi sorpresa cuando me citaron para comparecer ante el tribunal para testificar contra este tipo. No puedo creer el descaro de este imbécil que me atropelló, huyó y tuvo las pelotas de declarar que no era culpable de los cargos. Llega el día en que me presento en el juzgado, doy mi testimonio, el testigo da el suyo, el sheriff da el suyo, un poco de bromas de ida y vuelta sobre un vídeo de vigilancia de una gasolinera. El conductor lo obtuvo, pero su abogado no se molestó en presentarlo como prueba antes del juicio. El juez no le permite mostrar el vídeo porque el Estado no ha tenido tiempo de revisarlo. Finalmente escuchamos el testimonio del conductor, y dio la mejor excusa que podría resumirse así: no vi su coche cuando me estaba acercando al semáforo. Me dieron suficiente distancia para detenerme hasta el coche de delante, pero no la vi. No oí el claxon porque iba en un vehículo diésel y no me di cuenta de que la había golpeado ni de que estaba involucrado en un accidente, y por eso no me detuve. Había estado teniendo problemas con los frenos y pensé que eran solo mis frenos los que estaban fallando. Al parecer,
pensó que podría ganar su caso si testificaba que, como no me vio y no se dio cuenta de que había tenido un accidente, no debería ser acusado. Sí, lo siento, imbécil, la ignorancia de los hechos no te hace menos responsable ante los ojos de la ley. El juez lo declaró culpable y el tipo puso los ojos en blanco como si no pudiera creerlo. Todavía estoy esperando a saber si intenta apelar. Historia 16, podría contar muchas de estas historias sobre mis propios clientes, pero me gusta esta. Una señora tiene un caso de compensación por lesiones en la parte superior de la espalda y, por supuesto, síndrome de dolor regional complejo. Decide que necesita que la compañía de seguros le pague un colchón especial, como uno de espuma viscoelástica de $6.000 con calor y masajes y 1000 funciones más, y no solo uno doble. Necesita un colchón California King porque, por supuesto, su novio holgazán y desempleado también necesita dormir allí. Pasamos meses litigando por esta maldita cosa. Finalmente, ella lo compra ella misma, y mi cliente acepta darle $1.500 solo para terminar con el asunto. El juez nos lleva a mí y al abogado contrario aparte y dice que nos va a joder si volvemos a decir la palabra colchón en su tribunal después de perder todo este tiempo. Fue así de ridículo. No pasan ni 3 meses y el caso llega a otra audiencia. Después de agotar todos los cuidados quiroprácticos permitidos por la ley, su médico estaba buscando una excepción para obtener más cuidados quiroprácticos. Llegamos a la corte y yo estoy argumentando que debería ser denegado, etc. El juez se vuelve hacia ella y le dice, señora, porque siente la necesidad de que necesita más atención quiropráctica. Ella hace una pausa por 1 minuto y luego dice, tengo muchos problemas para dormir en mi colchón. Creo que vi humo saliendo de sus orejas. Un momento, ¿qué se está diciendo en este caso? Está diciendo que el colchón que compró por 6,000 la hace necesitar más atención quiropráctica o que no la está ayudando tanto como ella pensaba. Eso parece más probable. Sin embargo, sería una locura si estuviera diciendo que el colchón la estaba haciendo necesitar más atención quiropráctica. De cualquier manera, el colchón de 6,000 parece innecesario. La gente realmente intenta exprimir todo lo que puede de estos casos de compensación laboral, no es así y siento que eso apesta, ¿verdad? Porque probablemente hace que sea mucho más difícil para las personas que tienen casos reales de compensación laboral debido a todos estos casos en los que la gente solo está tratando de obtener lo máximo que puede, y en realidad no lo necesita. Entonces, sí, esto apesta. Esa es mi opinión. De todos modos, eso es todo por hoy. Pero saben que no apesta todos ustedes que están viendo esto. Así que muchas gracias. Espero que tengan un día o una noche maravillosos donde sea que estén, y los veo en el próximo.